Nuestra primera panelista es la abogada Daniela Macías. Ella es abogada por la Universidad de las Américas, es maestrando en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Universidad de La Rioja. Funge como directora de Protección de la Información en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Es impulsadora de la campaña Mis Datos Soy Yo, así como coautora del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que actualmente se encuentra en la Asamblea Nacional. También nos acompaña el ingeniero Fausto Arias. Fausto es ingeniero de Sistemas en Computación e Informática en la Escuela Politécnica Nacional. Tiene un MBA con especialidad en finanzas por la Escuela Politécnica del Ejército. Ha desempeñado cargos como director de proyectos de software y sistemas software, gerente de tecnologías en el Grupo Familia Ecuador, fundador de Américas SAP User Group, capítulo Ecuador, vicepresidente del directorio de ASUG Ecuador, gerente de proyectos internacionales del Grupo Familia, presidente del directorio de ASUG Ecuador, subdirector nacional de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y actualmente ejerce como Executive Manager en Corporación Cipet. Nuestro tercer panelista que está por unirse es Nelson Balseca Villón. Él tiene formación en Administración de Empresas y Talento Humano, con experiencia en talento humano en el sector público, empresas públicas y sector privado, más de 10 años de experiencia en cargos directivos en manejo de personal. Y quien les habla, Cristian Espinosa, yo soy abogado, magíster en Derecho de Ciberseguridad y Entorno Digital, y soy el coordinador de gestión, registro y seguimiento en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Esta noche haré de moderador en esta charla que vamos a mantener con este selecto grupo de panelistas. Nuestra temática para el día de hoy, que ha tenido la acogida que hemos tenido, protección de datos personales y herramientas de trabajo colaborativo. Como una breve introducción, sabemos efectivamente cuál es la situación que atraviesa nuestro país, la cual nos ha visto forzados a implementar y a utilizar ciertos tipos de herramientas nuevas que antes no se utilizaban y cambiarnos también a medios y canales digitales para conectar no solo con nuestros clientes o nuestros usuarios, sino también internamente dentro de nuestros lugares de trabajo. Voy a pedir que Fausto y Daniela también hagan su introducción sobre la temática. En primer lugar, Daniela y luego Fausto. Muy buenas noches con todos. Gracias Cristian y Fausto por compartir con todos nosotros esta noche el espacio. Un poco hablar sobre las herramientas de trabajo colaborativo y su importancia en el ámbito de la transformación digital que actualmente estamos atravesando y sobre todo en esta época de emergencia sanitaria, en donde son esenciales para lograr que el desarrollo económico del país siga dándose de una manera dinámica y que no se suspendan servicios y por lo tanto no se afecten las necesidades básicas y los derechos de las personas a nivel nacional e internacional. En este sentido, las herramientas de trabajo colaborativo han jugado un papel trascendental para lograr que todas las personas podamos seguir prestando nuestros servicios, tanto como trabajadores y también como empleadores a la ciudadanía en general. Esto, desde un aspecto beneficioso, podemos destacar que las herramientas nos han servido para poder acercar al empleador y al trabajador en aspectos de videoconferencias, nos acercan y nos permiten planificar de mejor manera nuestro trabajo, pero también implican un riesgo desde la perspectiva de seguridad porque podemos ser víctimas de ciertas acciones que pueden vulnerar los derechos, no solo desde el punto de vista empresarial, sino los derechos desde el punto de vista de la persona o del trabajador. Y en este sentido, creo que es importante establecer que cuando nosotros utilizamos herramientas de trabajo colaborativo, compartimos datos y los datos de los trabajadores debemos, o sea, como administradores de estas herramientas, se debe evaluar de qué forma se está protegiendo la data personal dentro de estas herramientas, porque de alguna u otra forma hemos llegado a conocer de grandes noticias como el tema de Zoom, que creo que fue un boom, en el que
realmente se vendían nuestros datos personales de empresas como Facebook y tuvieron grandes brechas de seguridad que de alguna u otra forma afectaron el desarrollo de la plataforma y afectan la seguridad y los derechos de la ciudadanía. Muchas gracias, Daniela. Le cedo la palabra a Fausto. Bueno, tal como lo mencionaron, buenas noches en primer lugar. Efectivamente, las herramientas de trabajo colaborativo han tomado mucha relevancia en esta temporada, especialmente por el tema de la pandemia, ¿no? Yo quiero complementar un poco las ideas que ya se han ido poniendo sobre la mesa sobre el tema del compartir datos, ¿no? Depende mucho del grado de madurez de cada una de las compañías a las que pertenecen o pertenecemos cada uno de nosotros, para que esto esté en más o menos riesgo, ¿no? Porque desde todo punto de vista, pues normalmente las compañías y las compañías sólidas toman precaución de estos temas. Hay que tomar en cuenta que dentro del tema de trabajo colaborativo, si bien es cierto, se topó las herramientas de videoconferencia, el entorno completo de trabajo colaborativo pues va más allá de eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta que nosotros estamos compartiendo incluso datos empresariales como tal, que esos también tienen un alto riesgo. Estamos compartiendo correos electrónicos empresariales que están viajando por toda la red y también estamos compartiendo cosas como estas, pues reuniones en línea, videoconferencias como tal, reuniones face to face, de tal manera que, digamos, el riesgo efectivamente de datos es permanente, ¿no? Sin embargo, pues como yo decía, hay algunas empresas que ya tienen un alto grado de madurez y han tomado las precauciones del caso, estaban bastante preparadas, ¿no? Puntualmente en mi caso, por ejemplo, en este momento yo pertenezco a una compañía que practica el teletrabajo y por diversos temas, incluso por temas de personal especializado, puede tener en sí en ocasiones. Entonces, ya se lleva una cultura de teletrabajo por más de 10 años y es una compañía totalmente internacional, ¿no? Entonces, el grado de madurez en ese caso, pues es bastante alto y el riesgo es mínimo, ¿no? Pero hay otros casos que se han visto forzados netamente por las circunstancias de este momento. Y ahí totalmente de acuerdo con Daniela, que por ejemplo el caso de herramientas muy puntuales que para poder utilizarlas uno debe ingresar previamente los datos personales, entre esos correos, direcciones, nombres, y por lo tanto pues está en juego la protección de los datos de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces hay que ser también ahí muy críticos, estar un poco informados, alertarse de cuáles herramientas son más seguras, y qué buscamos también, ¿no? Yo siempre también hago analogía a que normalmente las empresas son un símil del cuerpo humano. Nosotros y digamos las redes de datos al interior de la compañía son ni más ni menos que el sistema nervioso del cuerpo humano, ¿no? Entonces nosotros tenemos, o las empresas tienen instaladas muchas estaciones de trabajo a lo largo de la compañía, pues y estas en cierta forma están censando lo que está pasando en cada lugar de la compañía y están almacenando datos, ¿no? Esos datos obviamente tienen que sentarse en algún lugar, pues que es ni más ni menos que la analogía al cuerpo humano. Pero el momento que estamos en riesgo, como es en este caso de la pandemia, pues obviamente nosotros si vamos a exponernos hacia el exterior tenemos que usar mascarilla, pues no. Ustedes saben, está muy de moda en este momento y las empresas deben hacer más o menos lo mismo y normalmente ahí se colocan ciertos firewall, ciertos elementos de protección que bloquean cualquier interacción. El momento que ya estamos por el exterior, tenemos que hacer una extensión de esa seguridad y bloquear cualquier tema de seguridad. Entonces, digamos, mi exposición va más orientada, digamos, a hacer un entorno mucho más amplio, mucho más complejo incluso. Y yo
sé que hoy en día estamos como mirando pues la parte de usuario, digamos, pero por detrás, sobre todo pues los que tenemos un feeling técnico, es un trabajo como de mucho tiempo que no se puede improvisar incluso, diría yo, y que hay que tomarlo a conciencia, ¿no? Eso pues como para abrir el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias, Daniela. Me parecen muy buenas presentaciones de inicio. Vamos a comenzar un poco ya a introducirnos un poco en la materia del webinar el día de hoy. Y vamos a abrirlo con un tema, de pronto no de tanta profundidad en sus áreas, pero de pronto en su experiencia, ambos ocupando cargos directivos. eh, ¿Cómo pueden ver el tema de productividad? Una de las mayores preocupaciones en las empresas fue al momento de hacer este cambio de atención presencial a tener que básicamente empezar a trabajar 100% online o por lo menos un alto porcentaje de procesos online o procesos virtuales. ¿Cómo ven el tema de la productividad? ¿Cómo lo aprecian desde su perspectiva y su experiencia? Me gustaría en esta ocasión comenzar con Fausto. Bueno, con respecto al tema de la productividad, yo soy consciente de que se tiene una mayor productividad y digamos, dentro de eso van en juego cosas muy personales, ¿no? Por ejemplo, todos nos vemos enfrentados hoy en día a la complejidad del tráfico vehicular, ¿sí? Que es un punto que ya no está en juego el momento que uno está haciendo home office, ¿no? Entonces, primero, hay menos estrés. Segundo, pues, digamos, los horarios pueden ser incluso mucho más puntuales porque no está en juego la incertidumbre del desplazamiento. Entonces, si está pactada una reunión, qué sé yo, pongo como ejemplo a las 8 de la mañana, pues de esa reunión estoy seguro que va a empezar a las 8 de la mañana porque no hay la incertidumbre de por medio, ¿no? Entonces, yo creo que sí mejora notablemente la productividad, hay menos estrés, pero también hay que tomar en cuenta otro tema, ¿no? Cuando uno está haciendo home office o teletrabajo, también debe sujetarse a ciertas normas, hay que establecer ciertas reglas básicas, digamos, y en cierta forma es como mantener la rutina que normalmente uno tendría si está acudiendo a una oficina, ¿no? Eh, yo diría incluso el tema de contactabilidad con los compañeros de trabajo es mucho más amplio, porque uno pues en ocasiones con un simple mensaje, cuando normalmente en la oficina pues tiene que estar levantando la extensión telefónica para buscarle al otro compañero o desplazarse dentro de la oficina, ¿no? Entonces son cosas que efectivamente ayudan muchísimo, ¿no? Otro tema también, y digamos, hay personas que sí necesitamos como extender un poco los horarios de trabajo. Yo sé que no debería ser lo lógico, pero digamos por diversos temas, incluso en ocasiones temas responsabilidad, nos vemos forzados a extender un poco más el horario de trabajo, ¿no? Cuando uno está en una oficina, pues también ya hay un riesgo inherente si está saliendo mucho más tarde de una oficina y luego el desplazamiento posterior a su domicilio. Entonces yo diría, pues ahí en ocasiones, como ese riesgo ya no existe, uno tiene la tendencia también a extender un poco, ¿no? Y en esa parte también hay que ser también un poco más medido. Hay países que ya tienen legislado esto, incluso fuera de horarios de trabajo, las personas no pueden ser contactadas. Pero digamos, en este momento nosotros que estamos entrando en esta cultura, nos hemos visto forzados a hacerlo. Yo diría, pues hay que ser un poco flexibles, pero con cierto respeto también, ¿no? Respeto tanto al trabajo como también a nuestras familias debemos, ¿no? Muchas gracias, Fausto. Ideas muy importantes, ideas a destacar. Eh, Daniela, tú en tu experiencia, ¿cómo ves el tema de productividad? Bueno, creo que desde la experiencia, el tema de la productividad, evidentemente, el teletrabajo ha demostrado ser una herramienta que permite mejorar muchísimo el desarrollo de tareas de manera más puntual, debido a que creo que se empieza a desarrollar un tema de
de seguimiento por producto. O sea, ya no es un tema de cumplir únicamente el horario, sino que se requiere el evidenciable de que estamos cumpliendo con la tarea que se nos ha asignado y por lo tanto requiere de muchísimo mayor liderazgo desde la parte directiva porque requiere mayor planificación y requiere estar en mejor contacto con el trabajador a la hora de asignar tareas y a la hora de hacer los seguimientos respectivos para el cumplimiento de la tarea. Pero también requiere muchísimo de nuestra parte a la hora de capacitar, porque como bien lo mencionaba Fausto, no teníamos no teníamos la cultura de teletrabajo y por lo tanto hay muchos funcionarios o muchos trabajadores que no conocen sobre el funcionamiento de las herramientas de trabajo colaborativo. Por lo tanto, necesitamos como líderes capacitar al personal para que puedan acceder y hacer uso de estas tecnologías o de manera eficiente y eficaz para que puedan cumplir con sus tareas de manera adecuada. Adicionalmente, como lo mencionó Fausto, existen ya legislaciones a nivel mundial que reconocen derechos digitales al trabajador precisamente porque se empiezan a presentar nuevas problemáticas como el tema de la desconexión digital, que empiezan a afectar incluso la vida familiar. Entonces, es necesario incluir dentro de nuestra legislación o empezar a visualizar cómo vamos a empezar a regular el tema del teletrabajo, porque sí genera mayor productividad, pero también genera mayor exigencia para el trabajador y mayor exigencia para el directivo que tiene que aprender y capacitarse y educarse y sensibilizarse respecto de cómo planificar de mejor manera y asignar de mejor manera los trabajos y las tareas y los proyectos que tiene que generar en su gestión. Y adicionalmente también hay que empezar a cuestionarnos, porque si bien la productividad mejora, pero también hay que empezar a cuestionarnos sobre ciertas problemáticas, como el tema de, hay muchas, y en el ámbito público nos pasa muy seguido, hay muchos funcionarios que no tienen acceso a Internet o no tienen acceso a una computadora, y por lo tanto se ha complicado muchísimo el tema de quién va a proveer estos servicios para poder conectarse y poder generar productos, porque en el ámbito público, y desde mi perspectiva, tenemos trabajadores que no pueden prestar sus servicios por este medio en esta situación de emergencia sanitaria. Quizás a futuro encontraremos alguna forma con más tiempo y un poco de más calma. Sin embargo, ante estas situaciones de emergencia sí es necesario plantear estas problemáticas y preverlas para que no nos vuelva a pasar de alguna u otra forma. Y también hemos logrado migrar nuestra productividad porque creo que existe una transformación de alguna forma porque ya las tareas que quizás de forma presencial eran necesarias, ahora ya no lo son. Tenemos que también, y representa un reto para nosotros, el cambiar de perspectiva y empezar a asignar tareas y a generar productos con una visión de transformación digital, que creo que eso es un reto sumamente grande tanto para el ámbito público como para el privado, que no estaba tan acostumbrado a aplicar este mecanismo de trabajo. Muchas gracias, Daniela. Yo creo que se pueden resaltar algunos puntos muy relevantes de la presentación de ambos. Me gusta la visión, la introducción o cómo nos lleva Fausto a pensar en las ventajas del teletrabajo. Más puntualidad, menos tráfico. Definitivamente es una de las grandes ventajas. También destacar la visión de que efectivamente deben generarse una disciplina autoimpuesta a cada una de las personas, generar rutinas, generar reglas en los grupos de trabajo, manejar muy bien el tema de contactabilidad. De pronto aquí sí nos podemos dar cuenta, por llevándolo hacia algún lado, que de pronto esa reunión sí pudo ser un correo. No fue necesario mantener una reunión, sino que se puede haber resumido, nos ayuda a generar mucho mejor nuestras capacidades de redacción, de síntesis, para tratar de colocar todo en un correo y ahorrarnos un poco de tiempo también en estos procesos de reuniones que nos consumen mucho el tiempo día a día. Daniela destaca efectivamente se requiere un nuevo liderazgo porque ya no es la misma interacción que se mantiene con nuestros equipos, sino que se requiere un nivel de exigencia diferente, unas capacidades diferentes para
tratar de llevar estos equipos a generar los resultados esperados. Asimismo, también se exige también desde la visión del sector público verificables, una forma de verificar y comprobar que efectivamente estamos yendo a cumplir los objetivos planteados. Y finalmente, yo creo que se destaca de la exposición de ambos, no estuvimos preparados, hubo gente que ya venía haciendo esto desde hace mucho tiempo, que conocía cuál era la problemática y la afrontó de mejor manera, pero hubo un gran número de empresas, un gran número de personas que no estuvo preparado para esta emergencia y que no pudo abordar esto y que se encuentra en este proceso de aprendizaje todavía. Como una segunda pregunta, de pronto, empezando ya a ver un poco más el tema, ¿cómo escogemos? ¿Cómo podemos escoger nosotros, siendo una empresa grande, una empresa mediana, una empresa pequeña, una empresa, una institución del sector público, cuál es la herramienta que más me sirve para mi entorno, para mi ambiente, pensando en todos estos aspectos? De aquí en adelante, la siguiente pregunta ya nos lleva a pensar un poco más en las áreas de expertise, pero yo creo que es importante empezar a caminar un poco hacia la idea de cómo escoger la herramienta, cómo pensar en este proceso, en esta interacción entre directivos y sus equipos, y equipos entre sí. En esta ocasión creo que me mantengo con Fausto primero y a partir de las dos siguientes preguntas, primero Daniel. Fausto, te cedo la palabra. Bueno, yo pienso que para, digamos, dar contexto a esta pregunta, las empresas deben hacer un análisis primero de las funcionalidades que quieren conseguir. Eso es fundamental. Y eso depende también del giro de negocio de cada una de las compañías. Por ponerles un ejemplo, normalmente las empresas, incluso pequeñas, medianas o grandes, tienen un sistema de información que les ayuda a apalancar todo el tema administrativo, financiero y de operación como tal. Entonces, ese sistema no es un sistema que simplemente almacena datos, sino que prácticamente es el motor de la compañía y con el que se gestiona toda la interacción con el resto de empleados, ¿no? Obviamente cumpliendo cada uno sus funciones al interior de la compañía. Si uno tiene un sistema de esta naturaleza, pues lo obvio va a ser que ese sistema esté disponible para sus empleados remotamente. Ese es un primer reto que hay que cubrir, ¿no? La segunda cosa es que hoy nos hemos familiarizado muchísimo, pues ya desde hace muchos años, con el tema del correo electrónico. Esa es otra herramienta imprescindible que deberá estar disponible al exterior también. Y entonces habrá que escoger una herramienta adecuada que permita tener remotamente. Hay empresas que, bueno, pues ya han dado un siguiente paso y es el tema de telepresencia como tal y cuentan con herramientas incluso de chat, a pesar de que pueden funcionar al interior de la compañía, dentro de una oficina como tal, pero también ya tienen un tema de chat interno, ¿no? Este sistema de chat normalmente va atado también al tema telefónico y por lo tanto, pues también las extensiones telefónicas sí ya están atadas a un computador y no dependen de que físicamente se encuentre uno en la oficina, sino que donde esté conectado con el computador, también tiene acceso a una extensión telefónica. Y justamente en estos días yo he hecho pues muchas interacciones con empresas medianas, diría yo, las cuales yo he hecho una llamada al PBX de la compañía. Conocía yo previamente la extensión, me pidió la extensión al contestarme el PBX y finalmente me contestó el empleado que está detrás y está desde su casa, ¿no? Entonces, eso es otra de las herramientas que está disponible, ¿no? Y luego, pues, viene también el tema justamente de una de las herramientas, que es justamente la que estamos utilizando hoy, que se requiere ya para el tema de mantener reuniones en línea, ¿no? Entonces, hay herramientas, pues, de distintos fabricantes, distintos colores y sabores, como normalmente decimos, eh, que se pueden ajustar a distintos presupuestos incluso, ¿no? Yo les centro mucho más en el tema de la funcionalidad que buscan las compañías y obviamente en su giro de negocio, ¿no? Hay empresas que son mucho más complejas y por lo tanto pues necesitan que todo ese entorno que yo les acabo de mencionar, posiblemente algún tema se me quedó por fuera también, debe ser totalmente protegido. Entonces ahí entran en juego también el tema de las redes privadas virtuales, las VPNs,
las cuales ayudan a proteger todo este tipo de conexiones, ¿no? Es un tema también complejo. Detrás ya requiere un tema de licenciamiento o protección como tal, y eso encarece también las soluciones. Entonces hay que llegar a un término razonable donde la empresa también pueda hacer la inversión adecuada, ¿no? Normalmente esto es un tema que se debe trabajar por fases, porque hacerlo de la noche a la mañana es muy complejo e incluso pues por temas de inversión sería difícil, pero que debería pensarse en esa estructura, ¿no? Yo pues por ejemplo tengo experiencias de trabajar en compañías con 5.000 usuarios totalmente conectados y hoy en día, por ejemplo, esos 5.000 usuarios están trabajando desde su casa. Entonces, son cosas complejas realmente, ¿no? El mantener 5.000 licencias de VPN para que estén conectados de forma segura, pues es complejo, pero obviamente no se ha detenido el giro de negocio y por el contrario, continúan siendo productivos y continúan respondiendo incluso a sus clientes, ¿no? Entonces son cosas que funcionan y que se pueden ajustar sin ningún problema. Como digo, pues no depende tanto del tamaño porque ves, existen herramientas que se pueden ajustar a distintos presupuestos, pero sí hay que ser como muy riguroso en la selección para no dejar por fuera el tema de seguridad también. Muchas gracias, Fausto. Daniela, tu perspectiva. Tú tienes una visión mucho más de derecho, una visión mucho más de derechos en general. Eh, ¿Qué recomendaciones darías para pequeñas, grandes o pequeñas empresas a la hora de escoger una herramienta, sabiendo las dificultades que han afrontado algunas de estas conocidas por todos porque circula mucho a través de redes sociales, la de ciertas herramientas de telepresencia? ¿Cuáles serían tus ideas y tus recomendaciones? Bueno, creo que ahí concuerdo totalmente con Fausto. Lo primero que uno tiene que hacer es pensar en la necesidad y mi objetivo. Eh, Porque, bueno, en el mercado encontramos un sinnúmero de ofertas y de herramientas que nos ayudan a cumplir de alguna forma las metas que queremos alcanzar a través del teletrabajo. Entonces, creo que esa es la primera parte, pensar en a qué objetivo quiero llegar para poder escoger la herramienta idónea que me puede a mí servir de alguna u otra forma a apalancar el desarrollo de mis actividades y proyectos. Por otro lado, creo que es indispensable que veamos plataformas o herramientas que de alguna u otra forma sean amigables y se puedan, como que sean de fácil acceso para todos, porque la generación de habilidades y capacidades digitales, lamentablemente en nuestro país, no es tan avanzada. Y sobre todo yo desde el ámbito público puedo ver que la generalidad es que el conocimiento en el manejo de estas herramientas es sumamente básico y entonces necesitamos manejar herramientas que sean de alguna u otra forma amigables con el usuario, porque es muy complicado para el trabajador también centrar su tiempo en analizar cómo funciona una u otra herramienta cuando puede centrar su tiempo en desarrollar la tarea como tal. Por otro lado, creo que es importante también establecer que no, las herramientas de trabajo colaborativo no son únicamente aquellas que se destinan a conectar en videoconferencia o para llevar la reunión de forma telemática a las personas, sino tenemos un catálogo amplio que nos permite, unas nos permiten planificar, otras nos permiten analizar la data empresarial. Bueno, tenemos una diversidad muy grande y dependiendo el tipo de herramienta que queramos utilizar, debemos evaluar las seguridades que debemos implementar a la hora de ser utilizadas, no solo por un aspecto de protección de datos personales, sino por un aspecto de reserva de la información empresarial como tal. Y por otro lado, está el aspecto de datos personales, porque hay, y sobre todo creo que le pasa a la pequeña y mediana empresa, que no destina recursos a comprar licencias para el uso de estas herramientas. Yo creo que a las grandes no les pasa porque tratan de desarrollar incluso internamente softwares que les permitan estar conectados constantemente, pero la pequeña y mediana empresa quiere
o ante el desconocimiento y la falta de cultura, accede a herramientas que pueden ser a primera vista gratuitas, pero no se dan cuenta que el precio que estamos pagando para acceder y utilizarlas son los datos de los trabajadores, los datos de los directivos, y no solo nos referimos a datos de contactabilidad, sino a datos de comportamiento, como por ejemplo, cuánto tiempo yo como Daniela Macías paso conectada en una reunión o en reuniones a lo largo del día, con cuántas personas me conecto, y esa data se vende, porque ese es el precio que estamos pagando, y esa data se vende y puede ser utilizada eh, para diferentes fines que muchas veces pueden transgredir nuestros derechos. Muchas gracias, Daniela. Bueno, destacamos de estas dos intervenciones que efectivamente el escoger una herramienta depende de hacia dónde voy y cuáles son mis objetivos, cuáles son mis necesidades. Mi giro de negocio. Sí es verdad que ya algunas empresas medianas ya cuentan con herramientas de gestión. Siempre es importante saber exactamente cuál se ajusta a mis procesos, cuál se ajusta a mi flujo de negocio, cuál se afluja a mis actividades. También es importante destacar el tema de asegurarnos de contar con una herramienta que tenga por lo menos siga unos principios de protección de datos personales, unos principios de seguridad, unos principios éticos a la hora de gestionar la data que circula a través de su plataforma. Y eso nos lleva hacia nuestro siguiente tema. ¿Qué protocolos debemos seguir sobre seguridad y protección de datos personales? No solo tecnológicos, no solo técnicos, sino también en prácticas, desde la empresa y prácticas desde el usuario, desde el trabajador, y cómo debemos llevar estas temáticas, abordarlas y empezar a generar una cultura puertas adentro en cada una de nuestras empresas. En esta ocasión comenzamos con Daniela y después Fausto. Bueno, las herramientas de trabajo colaborativo para la gestión empresarial sin duda son muy útiles. Sin embargo, creo que no, al no tener una cultura de protección de datos y no tener una cultura de seguridad, porque el tema de seguridad creo que recién le venimos dando importancia en estos últimos tiempos, y entiéndase estos últimos tiempos, 5 o 6 últimos años. Si bien las empresas grandes ya han invertido en temas de seguridad, medianas y pequeñas empresas se están tardando de alguna u otra forma un poquito más, y sobre todo en entender la importancia de estos aspectos dentro de los procedimientos y su gestión. Es por eso que creo necesario que primero debemos tratar de educar al trabajador respecto del valor de la información, no solo en materia de datos personales, sino el valor de la información empresarial, el valor de la información de gestión, el valor de la información propia del trabajador, y por lo tanto exigir que a la hora de implementar una herramienta de trabajo colaborativo, que yo sé que en este momento de emergencia sanitaria ha resultado casi imposible para los empleadores, hacer un análisis de riesgos, un análisis de impacto sobre qué va a pasar con la información o cómo estas herramientas están procesando la información que estamos compartiendo a la hora de utilizarlas. Y por otro lado, también me parece sumamente importante tomar en cuenta, porque actualmente sin legislación especializada, porque no tenemos un tema especializado en seguridad ni en protección de datos personales, tenemos estándares internacionales como las ISO que nos ayudan un poco a gestionar de mejor manera estas herramientas de trabajo colaborativo. Y yo sé que implican una inversión para el empresario y para las entidades del sector público, pero sí tenemos que ser conscientes de la importancia de lo que estamos compartiendo constantemente a la hora de utilizar estas herramientas. Y por lo tanto, es necesario lograr eh, eh, que las empresas entiendan, y desde la perspectiva empresarial y desde la perspectiva del Estado, entender la importancia de la seguridad y de la protección de datos personales para poder implementar eh, herramientas y principios como el principio de privacidad por diseño y por defecto, que ya nos ayudan a gestionar de manera más eficiente la información personal, o en el ámbito de seguridad, esquemas de seguridad que de alguna u otra forma minimicen el riesgo frente a posibles vulneraciones
que puedan existir o que podamos ser sujetos en cualquier momento, porque no existe tecnología 100% segura y por lo tanto lo único que hacemos es implementar mejores prácticas para de alguna u otra forma minimizar los riesgos. Y por lo tanto ese es un tema ético y es un tema en el que tenemos que sensibilizar primero antes de, antes de imponer, porque nos hace falta muchísima cultura a la hora de entender el por qué debemos implementar temas de seguridad y el por qué debemos implementar esquemas de protección de datos. Porque yo entiendo que en empresas que, por ejemplo, los bancos que manejan data crediticia, de alguna u otra forma ya lo tienen interiorizado, pero quizás empresas que se dedican a la provisión de alimentos realmente no comprenden el valor de la información que están compartiendo a la hora de realizar teletrabajo. Gracias, Daniela. Fausto, te cedo la palabra. Bueno, yo quiero retomar dos temas que mencionó ya Daniela, ¿no? Uno, digamos, el tema de que no existe una cultura realmente de protección de datos personales. Yo diría puntualmente aquí en el Ecuador es un tema relativamente nuevo y a pesar de los esfuerzos que DINARDAP ha hecho puntualmente para tratar de socializarlos, yo pienso que hay que hacer más todavía. Hay que entrar a una difusión masiva a toda la sociedad para que comprenda realmente la dimensión de esto, ¿no? Y otro tema también que yo quiero agregar es el tema de disponibilidad de herramientas, ¿no? Daniela se refirió puntualmente a empresas de sector público que posiblemente no cuentan en algunos casos con herramientas disponibles. Me refiero a computadores personales, portátiles, para que puedan hacer su trabajo desde casa. Digamos, este es un común no solo de las empresas del Estado, sino también de empresas, digamos, que no tienen suficientes recursos, ¿no? Pero para eso también existen mecanismos, obviamente, que se pueden adoptar, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estas dos cosas, yo pienso que lo fundamental es que tanto las empresas como las personas, los empleados, tomen acciones y establezcan mecanismos o instrumentos de protección. Yo diría lo básico, pues hoy en día, si se está contratando a un empleado, debería existir un acuerdo de confidencialidad. Y segundo, pues de alguna manera la compañía también debería asegurar que los datos del empleado van a estar protegidos y por ende, pues también la compañía debería brindar las herramientas de trabajo necesarias para que pueda hacerlo desde la casa, ¿no? Existen muchos planes, pues no voy a mencionar el nombres de fabricantes, pero ahí, digamos, genéricamente lo voy a hacer. Hay compañías de software que, digamos, venden su licenciamiento empresarial, pero dan la opción de extender ese licenciamiento para algunos equipos directamente del empleado en la casa. Entonces, es un tema interesante y es un tema en el cual queda todo licenciado y en orden a bajo costo, ¿no? Para el empleado. Obviamente la empresa está haciendo una inversión previa por las herramientas, ¿no? Entonces hay mecanismos interesantes que se pueden adoptar porque la empresa también debería tener su protección porque si estoy yo usando un computador personal mío puesto directamente por mi persona, pues también tiene un riesgo, ¿no? En ocasiones, por evitar tal vez algún tema de costo, no protegemos ni siquiera con un antivirus al computador de la casa, porque decimos, bueno, yo pues soy consciente que no me voy a meter a páginas indebidas y que posiblemente no tengo contagio, pero es ni más ni menos lo que estamos viviendo hoy en los seres humanos, ¿no? Uno no sabe ni dónde ni cuándo le va a tocar, ni va a ser el afectado o no. Entonces, es exactamente lo mismo en los computadores. Entonces, de alguna manera, las empresas también deben protegerse porque si estamos haciendo una extensión de nuestra oficina hacia la casa del empleado, posiblemente la filtración puede venir desde ese exterior, pues, ¿no? Entonces, hay que hacer un acuerdo ahí en doble vía. Yo diría, lo mínimo, un acuerdo de confidencialidad y luego, pues, tratar de proteger con herramientas adicionales, de tal manera que se pueda establecer esos mecanismos de protección, tanto personales como empresariales.
Gracias, Fausto. Un pequeño resumen de lo que hemos escuchado. Cultura. Básicamente esa es la idea central de ambas exposiciones, tanto de Daniela como de Fausto. Cultura. La generación de cultura casa dentro de las empresas, dentro de las instituciones, es fundamental. Como una pequeña cuña, la INARDAP ha venido trabajando no solo en el desarrollo del proyecto de ley, sino en el desarrollo de programas y capacitación y socialización. Incluso podría llamarlo evangelización respecto de las temáticas de protección de datos personales. Sí es verdad, falta mucho todavía de trabajo, hay mucho camino que recorrer, pero ya tenemos un primer paso dado que es la presentación del proyecto en la Asamblea. Está hoy en manos de la Asamblea el contar con ese proyecto de ley aprobado. También el tema de disponibilidad de herramientas cae también en el ámbito de la responsabilidad de la empresa, de la institución, el garantizar que las herramientas que provee hacia sus trabajadores, hacia sus empleados, garanticen también la seguridad de su información y con eso la seguridad y la debida protección de sus derechos. Finalmente, pros y contras. Abordemos un poco esta temática. No quiero irme esto sin el tema, sin ya irle pidiendo a nuestros participantes, a nuestros asistentes, que pueden recordarles que pueden colocar sus preguntas tanto en la sección de Q&A como en el chat interno del aplicativo. Pero bueno, veamos entonces a los dos panelistas, ya para ir, antes de cerrar con sus conclusiones, con su participación final, también estamos un poco justos de tiempo. Pros y contras. ¿Cómo ven el tema? Pros y contras del teletrabajo, del trabajo remoto. Comenzamos con Daniela. Bueno, creo que existen varios beneficios a la hora de hablar sobre temas de herramientas de trabajo colaborativo, ya que, como se ha mencionado a lo largo de la exposición, nos permiten desarrollar nuestras actividades de forma eficiente y eficaz a través del uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación. Y por lo tanto, de alguna u otra forma, contribuyen a la generación de resultados tanto para la empresa como para las instituciones del sector público a la hora de prestar servicios a la ciudadanía. Estas herramientas generan además el beneficio de que nos ayudan a un poco abaratar el tema de recursos a la hora de invertir en infraestructura física para que las personas asistan a un espacio de trabajo regular y a la hora de también un poco ahorrar en temas de transporte, en temas de alimentación, incluso fuera de casa cuando estamos trabajando de forma presencial. Y por lo tanto, los beneficios creo que en la utilización de estas herramientas son innumerables y yo no me basaría en contra, sino en retos o en ciertas metas que debemos alcanzar a la hora de utilizar estas herramientas de trabajo colaborativo. Y creo que una de las más importantes y creo que una de las complicaciones que creo que todo el mundo tiene a la hora de hablar de este tipo de herramientas y su utilización es el tema de robustecer un poco la infraestructura tecnológica y las redes para soportar y evitar que exista la interrupción en el contacto que pueden generar y nos permiten estas herramientas. También creo que otro reto, otro desafío es la educación y la sensibilización a la hora de hablar de seguridad y protección de datos personales, sobre todo en el uso de este tipo de herramientas, porque estos aspectos son habilitantes para esta transformación digital que actualmente estamos llevando a cabo. Y esto al final nos va a generar una ventaja muy grande, que es la generación de habilidades y capacidades digitales que posteriormente nos permitirán, de alguna u otra forma, poder exigir que se respeten nuestros derechos digitales y estos nuevos derechos digitales, como el tema de desconexión digital, que ya en otros lados del planeta es reconocido y que nosotros estamos quizás un poco retrasados en la temática. Gracias, Daniela. Fausto, tu turno. Bueno, yo, al igual que Daniela, pues yo quiero rescatar más pros antes que contras. Uno de los grandes beneficios que yo creo, y lo mencioné en parte, digamos, el tema de desplazamiento como tal, a los lugares de trabajo, las congestiones
normalmente en las grandes ciudades como la que vivimos nosotros y que aparte pues no hay muchas alternativas de vías de circulación o vías de escape como tal. Yo quisiera agregar a eso el tema medioambiental también, ¿no? Pues hemos empezado a ver una mejora notable en el medio ambiente nosotros. Bueno, yo he tenido muchas experiencias, incluso internacionales, respecto a este tema, en ciudades en las cuales obligatoriamente imponen teletrabajo varios días de la semana porque detectan alarmas ambientales. Yo he vivido cosas de ese estilo y es interesante, ¿no? Es interesante porque, digamos, se toman 2 días estrictos o 3 días en ocasiones dentro de una semana hasta que mejore la calidad del aire en la ciudad. Entonces, son cosas que acá no hemos llegado a hacerlas, pero yo diría, pues en estos días notamos, ¿no?, una mejora impresionante, ¿no? Entonces, es algo rescatable y que no lo habíamos mencionado antes. Otra ventaja, el tema de la disponibilidad independientemente de la zona geográfica. Yo he tenido oportunidad de interactuar, digamos, yo sé que es medio conflictivo por el tema horario sobre todo, pero el tema de interactuar con personas de otros continentes. Entonces, el tema de teletrabajo ya no tiene esa barrera, ¿no? Y yo sé que sí se complica un poco tal vez las horas de sueño, horas de comida, están totalmente desfasadas, pero ya no hay limitante del desplazamiento, pues entonces uno puede interactuar sin ningún problema y compartir conocimiento con expertos de otros países sin limitaciones, ¿no? Esa es otra de las grandes ventajas, tener compañeros de trabajo interesantes por ese lado, ¿no? Yo en cuanto a contras no me referiría, digamos, más bien yo diría oportunidades de mejora, y uno de los grandes retos, diría yo, es para el país como tal el tema de mejorar la conectividad, ¿no? Yo sé que se ha hecho mucho, yo tengo estadísticas, digamos, de que en los últimos años el país ha mejorado notablemente, pero nosotros también vemos que hay lugares en los que todavía no llegamos, definitivamente no llegamos, y yo veo mucha afectación, por ejemplo, en el tema sobre todo de los escolares, ¿no? Los niños, estudiantes que en este momento se ven afectados por eso. O sea, y yo sí sé que en cada hogar posiblemente cuentan al menos con un teléfono celular. Habrá casos excepcionales, obviamente, pero que podrían pues, tal vez tomar las clases por ahí, pero el tema de conectividad sí termina siendo complejo, ¿no? Yo sé que de por medio también va el tema de infraestructura para esos niños puntualmente, y eso se complica cada vez más, ¿no? Entonces debemos hacer un acercamiento también hacia la sociedad para cubrir esas posibilidades de mejora, ¿no? Hay un reto y una deuda grande todavía ahí por cubrir, diría, pero eso es parte también del tema cultura, ¿no? Ustedes saben que si nosotros mejoramos la cultura de las personas, posiblemente el tema de distribución del gasto, tanto familiar como personal, bien será diferente, ¿no? Será diferente esa composición y posiblemente priorizamos de mejor manera, de tal manera que destinemos recursos a cosas que realmente son de valor y que van a repercutir en un futuro, especialmente con las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Eso en cuanto a este punto. Muchas gracias a los dos. Creo que nos vamos con ideas, pero creo que al final de todo, la idea más destacable es que no hay un contra como tal, sino que tenemos oportunidades y retos. Tenemos un espacio hacia donde crecer y es hacia allá donde deberíamos caminar. Todavía hay mucho tramo que recorrer, pero lo estamos haciendo. Hay que seguirlo haciendo en ese sentido, no solo desde el sector público, sino también desde el sector privado. Tenemos algunas preguntas planteadas. La primera, eh, buenas noches, se mencionaron herramientas de planificación y seguimiento de tareas colaborativas, que si podrían dar algún ejemplo. Yo no veo ningún inconveniente en si mencionan alguna herramienta particular. Espero que ustedes tampoco lo vean. Yo creo que puede ser un espacio bueno para hablar un poco desde la experiencia de cada uno respecto de las herramientas que han venido utilizando. No sé quién quiera tomar la pregunta, responder la pregunta en primer lugar. Dejo abierto a cualquiera de los dos. Daniela, de pronto,
las damas primero. Bueno, creo que yo podría desde la experiencia, porque realmente en el análisis la que más se ha adaptado para temas de planificación ha sido Riot, que me permite de alguna forma eh, crear salas y crear grupos para asignar ciertos proyectos y de alguna forma mantenerme comunicada y hacer un seguimiento de las tareas que voy asignando a la hora de gestionar pues el diario en mi oficina. Pero sé que Microsoft tiene una herramienta desarrollada, que Google tiene una herramienta desarrollada. Sin embargo, para mí, que a pesar de ser millennial, el tema de manejo de tecnología eh, eh, es sumamente... Necesito herramientas amigables realmente. Yo sí necesito herramientas muy amigables. Creo que Riot se adapta muchísimo y hay otra herramienta que se llama Trello, que también sirve muchísimo para planificar en el ámbito ya como que centrado en herramientas, porque más allá no conozco otra que me haya funcionado de esa forma, que sea como muy amigable para mí a la hora de ejecutar las tareas diarias y poder hacer el seguimiento debido para mi área. Gracias, Daniela. Fausto. Bueno, desde mi experiencia, digamos, obviamente depende del tamaño de la empresa, nuevamente vuelvo a decir, pero por ejemplo, una de las herramientas más completas es justamente la suite de herramientas de Microsoft, ¿no? Porque, digamos, lo que ha tratado Microsoft sobre todo es de englobar todas las herramientas de gestión de oficina, englobar y hacerlas un paquete como tal, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues las típicas herramientas que nosotros usamos tanto en la oficina como en los hogares, que son Word, Excel, PowerPoint, pero adicionalmente, pues a esas herramientas le puso el correo electrónico. Dentro del correo electrónico está embebido, por ejemplo, Teams, que permite también hacer el trabajo colaborativo, el seguimiento incluso de tareas grupales como tal. Y adicionalmente el tema de Skype empresarial, que es algo de lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, poder hacer llamadas al PBX de la compañía y que le conteste la persona directamente, tanto en su puesto de trabajo como si está por fuera, en su computador o incluso en su teléfono celular, ¿no? Entonces, el tema de la contactabilidad es altísima en ese caso, ¿no? Hay herramientas adicionales como, por ejemplo, el tema de Cisco también. Cisco tiene muy buenas herramientas. Por ejemplo, la que estamos utilizando hoy, el tema de Cisco Webex, que es un tema complementario también. Ahí hay toda una suite de herramientas que permiten también el trabajo colaborativo, ¿no? Y de estas, pues, digamos, hay fabricantes como tal. Ya, digamos, en entornos empresariales, por ejemplo, SAP también tiene sus propias herramientas. Yo sé que son más orientadas hacia el core de negocio, pero obviamente si el core de negocio está robusto como tal, tranquilamente pues se puede expandir hacia el exterior sin ningún problema, ¿no? Entonces hay cosas que, digamos, y depende mucho de la funcionalidad, vuelvo a repetir, que la empresa está buscando, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, los mismos gerentes de compañías pueden estar observando los resultados tanto de sus PIGs como de cómo van las ventas en este momento desde su propio celular, ¿no? Y pueden estar aprobando algunas cosas también desde sus celulares. Entonces, ahí hay herramientas muy, muy interesantes, ¿no? Y que se ajustan a todos los gustos, digamos, presupuestos también, ¿no? Hay herramientas también del lado open que son muy buenas. Obviamente sí hay que hacer un análisis ahí, pues, de los temas de seguridad también. Y sobre todo el tema de mantenimiento, ¿no? Porque en ocasiones, sobre todo de las herramientas del lado open, uno cree que al descargarse, instalar, pues ha vencido como el tema del costo del licenciamiento. Pero si uno quiere como estar al día con el tema de mantenimiento y actualizaciones como tal, también debe tomar una suscripción. Entonces el costo de la suscripción a la larga viene como también a equiparar en parte el licenciamiento que uno haría si es una herramienta del lado privado, ¿no? Entonces hay que medir bien también el tema presupuestario para tomar una buena decisión, pero herramientas hay muchas.
Gracias a ambos, dos experiencias de pronto colocadas en ambos lados del espectro. Por un lado, Fausto nos habla desde su experiencia el uso de herramientas como la suite de Microsoft, herramientas Cisco, herramientas SAP. Daniela nos habla también de herramientas un poco más desde otra perspectiva. Riot es una herramienta open source que hace una integración de Jitsi, por ejemplo, para videollamadas. También tiene una integración con un procesador de palabras. Es una herramienta muy diversa. La experiencia de Daniela nos lleva a pensar que efectivamente esto es una oportunidad. Esta herramienta también permite instalarse en un servidor propio, así que se puede generar los temas de seguridad. Trello, una herramienta que se utiliza mucho para metodologías ágiles. Y así encontramos, como nos mencionó Fausto, una gran gama de herramientas que se pueden ir ajustando en función de las necesidades y capacidades de cada empresa. Otra pregunta más. En el caso de Zoom, mucha gente está dejando de utilizarlo. ¿Tenemos derecho a denunciar, quejarnos, reclamar? ¿Cómo hacerlo? Dejo la pregunta, Daniela, tal vez tú, no sé, Fausto. Creo que puedo iniciar. En realidad el derecho está, tenemos los derechos reconocidos, nuestra constitución se caracteriza por ser de alguna u otra forma garantista. Sin embargo, al no tener legislación especializada en la materia de protección de datos personales y tampoco tener legislación o esquemas que ya estén vigentes de seguridad, no solo para el ámbito público, sino también para el privado, es muy difícil poder efectivizar estos derechos y por eso es tan necesario contar con legislación que nos permita y nos viabilice el ejercicio de estos derechos y poder denunciar, quejarnos y reclamar. Y no solo en el ámbito judicial, sino también en el ámbito administrativo. Por eso necesitamos autoridades de control que de alguna u otra forma puedan atender de forma más directa estos requerimientos y de alguna forma presionar para que estas empresas o estos proveedores de servicio implementen esquemas que de alguna manera garanticen nuestros derechos. Gracias, Daniela. Fausto. Bueno, digamos, realmente aquí de forma local es todavía un poco incompleto el esquema, diría yo. Como son empresas internacionales, normalmente las proveedoras de estos servicios, yo creo que cae en el ámbito de derecho internacional como tal y hacer una demanda en otro país, se vuelve complicado, pero sí deberíamos trabajar en ese sentido, ¿no? Ahora, obviamente si hay mecanismos también que se pueden apelar, pues sí, normalmente, sobre todo al no ser el único afectado, no, normalmente hay grupos que ya están organizados, haciendo reclamos grupales para que no sean de forma individual como tal. Entonces también se puede estar como muy atento a eso y suscribirse a esos temas, ¿no? Pero yo la recomendación que haría, digamos, más que nada, sobre todo, es el momento que uno se está suscribiendo, está empezando a utilizar. En ocasiones no ve la letra pequeña, sucede mucho, especialmente, digamos, para los que tenemos formación técnica, en ocasiones hay una frase que dice, sé valiente, ve directo al setup, ¿no? A ejecutar directamente la instalación. Cuando hay advertencias que se van dando paso a paso y que van advirtiendo, ¿no? De lo que va a pasar en el momento que uno introduce esos datos. Es más, hasta temas de publicidad en ocasiones hay unos checks que dice, vea, usted quiere continuar recibiendo su, publicidad de este producto a su correo electrónico o a su teléfono celular, y uno a veces ingenuamente pues deja marcado esos casilleros, ¿no? Entonces hay que leer, hay que tomarse el tiempo como para documentar esos temas, ¿no? Entonces yo diría que hay que ser cautos también en el uso como tal, ¿no? Estar prevenidos en eso. Sí, efectivamente, políticas de privacidad, términos y condiciones, son aspectos que hay que considerar a la hora de utilizar una herramienta. Una última pregunta. Todas las alternativas de cambio planteadas y el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación y la retroalimentación de la información se las consideraría como cambios permanentes, entre comillas.
o solo servirían por este periodo de contingencia? ¿Se espera solamente pronunciamiento de la Asamblea a efecto de respaldarnos legalmente? Una vez más, el micrófono abierto para cualquiera de los dos panelistas. Ahí se decide. Bueno, creo que yo voy a empezar con la última parte de la pregunta y es, sí, solamente estamos a la espera de que ya la Asamblea tenga la amabilidad de procesar el proyecto de ley y aprobarlo para contar con una normativa que de alguna u otra forma y proteja y regule el tratamiento de datos personales y dentro de ese tratamiento de datos personales y esa protección se engloban temas de seguridad, no solo desde el aspecto de seguridad informática, sino de aspectos de seguridad de la información. Entonces, sí es un poco esperar una norma para poder exigir de alguna forma y tener canales que nos permitan, como dice Fausto, gestionar quejas o denuncias a nivel internacional, porque lamentablemente los proveedores de servicio como Microsoft, Facebook, Google son transnacionales que incluso son mucho más grandes que estados y la pelea es sumamente fuerte y necesitamos la cooperación internacional y una ley nos va a viabilizar esta cooperación internacional para poder exigir que estas empresas de alguna forma respeten nuestros derechos digitales a la hora de tratar nuestros datos personales. Creo que la otra parte de la pregunta se la puedo dejar a Fabio. Sí, digamos, muy bien esa primera parte y es una labor interesante que Dinarda viene ejecutando como tal, ¿no? Pero yo diría, hay una brecha también por cubrir, pues yo tengo entendido que dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales, sobre todo, hay un lapso previsto para la adopción. Yo diría, pues, si estamos tomándonos tiempo en que la Asamblea dé la aprobación, podríamos seguir trabajando en el tema de adopción, ¿no? Yo pienso que ahí ha faltado todavía difundir mucho más y lo hemos hecho por algunos espacios, pero yo pienso que falta difusión todavía, ¿no? Falta difusión, especialmente en el ámbito privado como tal, porque se podrían ir adelantando a acoplarse a lo que se viene y no esperar a que exista el marco regulatorio para recién empezar a tomar acciones. Entonces, yo pienso que hay que redoblar esfuerzos en esa parte de adelantar la adopción, ¿no? Dar a conocer qué es lo que se cubre, cuáles son los mecanismos, de tal manera que todos estemos ya prevenidos sobre el tema y posiblemente con el camino andado, ¿no? Yo proponerles un ejemplo algo parecido a cómo se adoptó la facturación electrónica, ¿no? Y yo sé que para algunos posiblemente fue de la noche a la mañana obligatorio, pero realmente yo que tuve oportunidad de participar, digamos, dentro de los procesos, incluso ser uno de los que empezó a darle funcionalidad al tema, estando del lado usuario, ¿no? Entonces, es interesante porque se van puliendo cosas sobre la marcha, de tal manera que cuando entra ya el volumen global a tomar este mecanismo, ya están corregidas muchas cosas, ¿no? Está pulido el mecanismo y claro, ahí sí ya se puede hacer una difusión masiva y con todo el marco regulatorio como tal, de manera que eso funcione perfecto. Pero sí hay un trabajo previo, digamos, detrás, en ocasiones por la sombra, llamémoslo así, que es importante, ¿no? Entonces yo pienso que sí se podría adelantar esa parte, haciendo ese trabajo previo, teniendo muchos acercamientos, como digo, en especial para el sector privado, que muy poco conocimiento tiene de este tema. Muchas gracias, Fausto, Daniela. No tenemos en realidad más preguntas, tenemos algunos comentarios súper importantes, súper interesantes que voy a trasladar a los panelistas y también los recojo como parte de mi experiencia y considerarlos para nuestra ejecución futura. Estamos cortos de tiempo, muy cortos de tiempo. Les voy a pedir tanto a Fausto como a Daniela que hagan su conclusión final, algo muy sintetizado, agradeciéndoles de antemano su participación también. Cedo la palabra primero a Fausto, después a Daniela.
Bueno, yo como conclusión diría que si bien es cierto, esto impactó notablemente, pues sí, y nos vimos forzados a hacerlo aquí en el país sobre todo, hay que tomarlo desde el lado positivo, ¿no? Hemos dado un salto importante hacia la transformación digital, hacia la adopción de nuevas herramientas, pero hay que ser conscientes también de que esto no es momentáneo. Y creo que iba, digamos, a la par de la pregunta también anterior. O sea, yo creo que esto no es momentáneo, ¿no? No sabemos qué otra pandemia se puede presentar, qué otro efecto se puede presentar a futuro. Y yo diría, pues con esta experiencia, nuestra forma de vida va a cambiar, ¿no? Por ponerles un ejemplo nada más, yo les devuelvo la pregunta a todos los asistentes y a los compañeros que han estado acá de panelistas. ¿Qué pasaría si se decide el día de mañana, pues, regularizar todo el tema de operación de las compañías y del país como tal, ¿no? Yo les aseguro que cada uno de nosotros va a tener sus reservas en salir, porque el temor es inmenso, ¿no? Entonces, eso no se va a dar de la noche a la mañana, o sea, va a ser paulatino y debería ser paulatino por precaución, tanto personal como de Estado, ¿no? Entonces, tomando en consideración eso y la experiencia que hemos vivido, posiblemente hay algunas empresas que tuvieron buen resultado y que nunca más van a volver posiblemente a una oficina. Y ese es el caso, como digo, pues incluso de la empresa para la que trabajo en este momento, pues oficinas tenemos muy limitadas, ¿sí? Y el desplazamiento es altísimo, obviamente, pero también la disponibilidad es extremadamente alta y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, yo pienso que algunas empresas lo van a adoptar y lo van a interiorizar y lo van a comprender de esa forma. Y eso les va a permitir estar preparados para cualquier otro tema que se pueda presentar a futuro. Hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Fausto. Daniela. Yo creo que el tema de la transformación digital es algo que ya en el mundo tiene un avance muy, muy fuerte en relación a lo que nosotros estábamos concientizando respecto a la temática y por lo tanto creo que este fue un ejemplo de cómo la transformación digital exige que seamos resilientes y dinámicos a la hora de capacitarnos y generar nuevas habilidades para este nuevo entorno en el que nos estamos desarrollando. Y por lo tanto, es necesario que estas capacidades y estas habilidades se generen primero desde la sensibilización, en donde entendamos el valor no solo de la herramienta y de la tecnología, sino del valor de nosotros mismos en este nuevo espacio, entorno, ecosistema en el que nos vamos a desarrollar. Porque este entorno y este espacio tiene efectos a nivel físico, a nivel palpable, y por lo tanto es necesario que empecemos a trasladar la exigencia de nuestros derechos y nos empecemos a manejar de una manera adecuada, segura y constructiva en relación a las tecnologías de la información y comunicación, y el teletrabajo es una de ellas. Esto representa un reto, pero sin embargo esto es positivo de todas las aristas que podamos ver, porque representa un acercamiento no solo eh, a nivel de redes de contacto, sino un acercamiento familiar, impacta positivamente en el medio ambiente y genera un mejor manejo de recursos y mejora la productividad. Y por lo tanto es algo que va, yo creo que a seguir sucediendo, incluso cuando nos ordenen volver a tener una vida, digamos, aparentemente normal, pero de todas formas creo que es importante generar estas nuevas habilidades y capacidades digitales. Me robo una frase de uno de nuestros asistentes que colocó en el chat. Efectivamente enfrentamos un new normal, un nuevo normal. Puede que la situación haya cambiado radicalmente para todos de aquí en adelante. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir esta emergencia en particular, pero de pronto esta interacción se vuelve parte de nuestra cotidianidad, de tal manera que de aquí en adelante ya tengamos que aceptar estas nuevas tecnologías, aceptar estas nuevas modalidades de trabajo como parte de nuestra práctica regular. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias
a los dos panelistas. Gracias, Fausto. Gracias, Daniela. Esperamos haber colaborado un poco en la formación de la comunidad, haber colaborado un poco con el conocimiento que tenemos nosotros, que podemos impartir, que podemos repartir también hacia los demás. Gracias a los asistentes también por haber hecho las preguntas que hicieron, que generan una discusión de parte de los panelistas, y no solo entre quienes están formando parte del panel, sino también quienes asistieron, que pueden también empezar a plantearse estas dudas y ver cómo se empiezan a solventar de aquí en adelante. Muchas gracias a todos por su asistencia. Damos por concluido el webinar. Muy buenas noches con todos. Gracias, buenas noches. Dinardap. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.